Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por venir. Yo os voy a hablar un poquito, muy breve, un poquito de historia de Panasonic. Muchas veces pensamos en Panasonic como una empresa tecnológica y dicen, es que no lleváis haciendo cámaras. Bueno, llevamos muchos años haciendo cámaras. Un poquito, vamos a pensar en el 2001. En el 2001, tecnológicamente, ha habido dos momentos importantes. El primero no es tan importante, el segundo es más importante. El primero fue el lanzamiento del iPod, estuvo muy bien, pero el más importante para mí fue cuando Panasonic lanzó las dos primeras cámaras de fotos digitales. Esa fue la entrada de Panasonic en la fotografía digital, en el 2001. La LC5 y la F7. Han pasado 15 años. En estos 15 años, Panasonic ha introducido muchas novedades y ha aportado mucho a la fotografía digital. Otro año importante, el 2008. ¿Qué dos cosas pasaron en el 2008? Un cambio muy grande para Estados Unidos, Barack Obama presidente, y un cambio más grande aún también en la fotografía digital. La primera cámara pensada en digital. La primera cámara que intentaba quitarse partes del analógico, quitaba el espejo. Es la primera CSC, la primera cámara sin espejo con visor electrónico. La G1 de Panasonic. 2008, es la primera cámara CSC, también de Panasonic. Más adelante, en el 2014, Panasonic introdujo el 4K. El 4K, de nuevo, Panasonic fue el primer fabricante de cámaras digitales que introdujo la primera cámara CSC que grababa en 4K, la GH4, para la grabación de vídeo. A partir de ahí, Panasonic evolucionó el 4K. 4K grabamos vídeo con más resolución, pero ese 4K también tiene un beneficio para el fotógrafo, el 4K Foto. El 4K Foto lo que te permite hacer es sacar 30 fotogramas en un segundo y poder extraer un fotograma directamente en la cámara. ¿Qué conseguimos? Una imagen final de 8 megas en JPEG. ¿Qué es lo que vemos? Vemos el momento perfecto. No perdemos el momento de la acción, no perdemos cuando tiene el puño justamente en el saco, no perdemos cuando nuestro hijo salta y justo está entrando en la piscina. Ha aplicado la tecnología del 4K para un beneficio para la fotografía. Gracias también a esta tecnología, Panasonic ha implementado el postenfoque. ¿Qué significa esto? La cámara trabaja en 4K y lo que te permite es, una vez hecha la foto, seleccionar el punto de enfoque. Tú seleccionas si quieres el punto de enfoque atrás o delante. O este año, en el 2016, ha incorporado una nueva función que te permite seleccionar diferentes puntos. Puedes seleccionar si quieres todo a enfoque. Puedes decirle 2 puntos, quiero enfoque desde el punto más cercano hasta un punto medio. Y automáticamente la cámara te lo junta dentro. La imagen resultante sería también una imagen de 8 megas. Esto es gracias a la tecnología del 4K. Y la tecnología DFD de Panasonic, que lo que te permite tener es 49 áreas diferentes de enfoque. Aparte de estos puntos, en todos los años también ha habido muchas mejoras. O sea, no penséis que solo ha habido 3 cosas. El post-focus, la primera cámara de communication, los estabilizadores. Panasonic ha aportado mucho a la fotografía digital. 15 años. Ya tiene una historia fotográfica y Panasonic sabemos cómo hacer las cámaras de fotos. ¿Qué ha pasado este año? Este año, en el 2016, hemos presentado una cámara nueva que es la G80, que sería una cámara del sistema micro 4 tercios que está indicada para un fotógrafo aventurero, el fotógrafo que va a la naturaleza, el fotógrafo que hace fotografía de animales. ¿Por qué? Es una cámara que está sellada, trabaja muy bien bajo las inclemencias del tiempo, puede llover, no pasa nada. Tiene un doble estabilizador en el cuerpo de 5 ejes y trabaja también junto con el objetivo. Esto es muy útil cuando trabajamos con focales muy largas, si hacemos fotografía de animales, por ejemplo, cuando el aumento es muy grande, a nada que nos movemos en cámara, significa un movimiento muy grande en la realidad. El doble estabilizador nos permite no tener imágenes trepidadas. La cámara tiene un grip muy bueno, te permite trabajar incluso con guantes, por lo cual es una cámara indicada para salir fuera. Y por supuesto, seguimos teniendo la foto 4K para captar ese momento preciso.
Como bien comentaba, estabilizador 5 ejes y estabilizador en el objetivo. ¿Por qué seguimos teniendo el estabilizador en el objetivo? Porque cuando trabajamos con focales más largas, es mejor los estabilizadores en los objetivos. Y lo que podemos hacer nosotros es juntar los dos y que trabajen los dos a la vez. Cuerpo sellado para el polvo y las salpicaduras y una cámara con un diseño muy ergonómico que te permite trabajar muy bien con guantes, con una mano, te permite trabajar con una sola mano, es muy cómoda para poder disparar. Y por mi parte, no voy a aportar nada más de producto. También os animo a que si al final de la charla tenéis alguna pregunta de las 3 novedades que hay, la G80, la FZ2000 o la LX15, que vengáis adelante, que me preguntéis. Si queréis ver el post-enfoque, si queréis ver la foto 4K cómo funciona, aquí estamos y os hacemos una demostración, encantados. Ahora os dejo a Edu, que me parece que he sido demasiado rápido. Por mi cara, ¿no? Buenas tardes y gracias por venir. Yo soy, pues, Eduardo, y en Instagram conocido como Barcelona Citizen. Hace 5 años atrás ni me interesaba la fotografía como me interesa ahora, ni hacía lo que hago, ni sabía lo que sé. Y se me han abierto un mundo de posibilidades, tanto con Instagram como con técnicas que he aprendido. Y lo que hoy vengo aquí de la mano de Panasonic, que al fin y al cabo son las cámaras que conocí en el 2013 y uso desde entonces, es a compartir esto que he aprendido con vosotros. Algunas técnicas básicas de HDR, que es la técnica que utilizo para capturar las fotografías, daros unos tips. Entonces, empezamos con la presentación. Lo dividiremos en 2 partes, HDR e Instagram, media horita por cada tema. En el punto de HDR os voy a explicar un poco qué es lo que es, a qué me refiero cuando digo HDR, que es esa técnica que conocemos como esas imágenes un poco exageradas, por qué me interesé por él, bueno, un poco algunas curiosidades, un poquito de historia, porque el HDR no empezó con los efectos drama de Instagram, esto viene de mucho antes. ¿Cuándo y por qué podéis utilizar la misma técnica que utilizo para hacer las fotografías que hago? ¿En qué circunstancias serán una ventaja para vosotros? Algunos trucos para comenzar con buen pie. Aquellos errores que cometí los 6 primeros meses, pues vengo a contároslos para que si decidís salir a hacer fotos, volváis con un material que valga la pena. Intentaré, si da tiempo, mostraros un ejemplo de una edición en 7 minutos. Es un vídeo que ya está grabado, desde la unión de las exposiciones hasta tener la imagen finalizada. Hablaré un poquito de la organización y edición de los archivos, que tiene tela en el caso de este tipo de fotografías por la gran cantidad de archivos con la que vuelves a casa. Y por último, las opciones de edición. Bueno, pues esto será la siguiente parte. Os hablaré de Instagram, que es la plataforma que a mí me ha permitido avanzar en la fotografía, aprender, contactar con las marcas, probar productos, recorrer la ciudad y quizás como fotógrafos algunos consejos que os puedan interesar, como programar publicaciones sin tener que estar pendiente de la aplicación en cada momento, algunos consejos, quizás alguno tiene preocupaciones. ¿Qué ocurre si subes tus fotografías a Instagram o las subes a Facebook? Pierdes los derechos, pueden hacer lo que quieran. He oído de todo. Tranquilizaros, explicaros las posibilidades que tenéis y bueno, y quizás alguna herramienta interesante. HDR. ¿Qué es el HDR? El HDR en sí, bueno, es una abreviatura, es una técnica que permite capturar situaciones en las que hay una amplia diferencia entre contrastes de luminancias. Haceros a la idea de, por ejemplo, esta situación. Esto es en Sitges, quizás conocéis el... ¿Sí? Palau, puede ser que conozcáis este lugar. Veréis que es el típico ejemplo donde el HDR muestra sus ventajas. Si en una fotografía de una sola exposición intentas exponer el exterior, tienes un interior completamente oscuro
Y si decides exponer el interior, pues disfrutas de un exterior completamente. Esta es la opción, digamos, el modo más básico, ¿no? 2 exposiciones. Estos son el tipo de situaciones que permite que tengas una ventaja con el HDR. ¿Por qué me interesé por esta técnica? Pues, bueno, yo conocí Instagram, no tenía ni papa de fotografía. Creo que la última cámara que me había comprado en el 2011 la elegí por el color. Y porque alguien dijo que Olympus era fantástica y acabé comprando aquella cámara. Pero cuando empecé a tirar fotografías con el teléfono móvil, me sucedía algo que quizás os ha pasado a todos, ¿no? Un atardecer como el que teníamos hoy en Barcelona, cielo rojo, un contraste brutal, has subido a los búnkers del Carmelo, sacas el teléfono y dices, esto lo van a alucinar. Haces la foto y miras y dices, pero bueno, a lo mejor no estoy en el mismo sitio, porque lo que hay no es lo que veo. No es lo que veo porque, como cualquier cámara, tocas, expones al cielo y bueno, tienes lo que tienes. Los teléfonos hace un tiempo que ya incorporan la función HDR más básica, que en sí consiste en tomar 2 fotografías, como la que habéis visto, una sobreexpuesta y una subexpuesta y una fusión. Lo que buscaba eran esas fotografías que veía en Instagram, que realmente tenían un gran contraste entre cielo, se veía todo, veía las nubes, veía el cielo, veía el mar, veía las sombras, e intentaba conseguir eso. Y las primeras veces pues lo hice con aplicaciones sencillas en el teléfono móvil que te permitían elegir 2 exposiciones. Pero eso rápidamente te das cuenta de que buscas mucho más. Supongo que os ha pasado ver esas fotografías e intentar aprender cómo se consigue eso, si es una cuestión de óptica o es una cuestión de técnica. Buscaba el impacto visual, que en las redes sociales es muy importante. Cuando vais a ver una fotografía en una exposición le estáis dedicando un tiempo, le estáis prestando una atención. Pero cuando una de vuestras fotografías se ve en una red social, se ve en un timeline, se ve muy pequeñita y se ve muy poco tiempo. Tienes que causar la atención suficiente como para que quieran ver un poco más. Y una de las partes que más me gustó del HDR es que es como, pues quizás como el picante, ¿no? Está en muchas de las fotografías que veis continuamente, publicitarias, en cine, hoy en día está en todo. Lo bueno del HDR es cuando no se nota que está ahí. No soy el ejemplo perfecto. Se me va la mano con la saturación, con la intensidad, con los contrastes, pero bueno, en ese punto ya veréis que es edición. Sobre todo explicaros que el HDR, yo diría que es un 20% técnica a la hora de tomar la fotografía, 4 patrones que tenéis que seguir, y un 80% tiempo de edición en casa. Todo el material que habéis encontrado y trabajar con él. Porque tenéis que entender que el HDR es la suma de diferentes exposiciones. Hasta este punto no sé si ha quedado claro antes. Cuando hemos expuesto al exterior estaríamos a lo mejor en un -3 y cuando hemos expuesto interior en un +3. 0 es lo que siempre buscamos en la fotografía como la fotografía correctamente expuesta. Ver en HDR. Quizás ese era uno de los motivos que me llevó a probar esto. Lo que yo veía, cuando veía ese atardecer y veo el cielo, o vosotros mismos cuando estáis en interior en casa, veis perfectamente lo que hay dentro y veis perfectamente lo que hay fuera. No lo hacéis como una cámara, porque tenéis 2 ojos, 2 iris y tienen la capacidad de cerrarse más uno que otro, captar más luz y luego hacéis una composición. Las cámaras, como pueden tomar una fotografía simplemente en un punto de exposición, no tienen esa posibilidad. El HDR lo que nos proporciona es la mezcla, tomar diferentes exposiciones, juntarlas y quedarnos, digamos, con la mejor parte de cada una de ellas. Explicaros que este rollo del HDR, las fotografías de alto rango dinámico, no es algo que se inventó en el 2000 ni con Instagram, ni mucho menos. Esto empezó en 1850, por raro que parezca. El señor Gustave Le Gray, conocido como el fotógrafo del mar, ya en aquel entonces se encontraba con una situación. Un paisaje, nubes, sol, el barco, el mar. O sea, en aquel entonces
esto era prácticamente imposible, tomar esta fotografía. Para esta fotografía, el pobre hombre tuvo que utilizar dos negativos, uno para el cielo y otro para el mar, y revelarlo todo sobre la misma superficie. Y esta era otra opción, un HDR como el que podría ser hoy en día, pero insisto, 1850, me quedaba mucho de fotografía. Y aquí lo tenemos, al hipster original esperando Instagram, está esperando poder subir las fotos y tener los likes y usar el hashtag, pero se quedó esperando, o sea, no llegó más. Fijaros, 1850, este primer intento y 1000 intentos después. Lo siguiente, 1940, el siguiente avance. Primeras explosiones nucleares, utilizaron técnicas de HDR, que al fin y al cabo es combinar exposiciones de luz para poder mostrar una fotografía. Esta fotografía, concretamente, a finales de los 40, a principios de los 50, salió en la revista Life, como la primera vez que se conseguía captar una explosión de este tipo. Y es precisamente donde el HDR muestra sus ventajas, una situación de alto contraste, más contraste que una explosión nuclear, pues no sé, tenía que poderse ver y están las técnicas que utilizaron. Los siguientes años fue todo muy aburrido, la verdad es que principios de los 80 la técnica del HDR, es decir, jugar simplemente con esta combinación de exposiciones, estaba claro que era algo muy interesante en publicidad, en fotografía exterior, pero tenían un problema. La fotografía analógica tiene muchas dificultades con el HDR, porque en realidad son negativos, no tienen opción a hacer grandes recortes, y el HDR actualmente se puede centrar en zonas muy pequeñas. Eso es imposible. A nivel analógico prácticamente no se puede hacer. En el 97 ya, digamos, las técnicas estaban empezando a quedar muy claras. Pero como siempre, en el 2005 fue el boom. Fue cuando Photoshop CS2 incluyó la función HDR nativa en la aplicación. Y eso es 2005. Es decir, hasta 2005, digamos que un poco el avance a nivel de potencia ordenador tampoco es que hubiera sido gran cosa. Y tened en cuenta que cuando juntas exposiciones, pensad que una fotografía en RAW actualmente, no sé, 14, 30 megas quizás. Yo vuelvo con 14 de esas en cada toma. Con un encuadre, 14. Luego tengo que juntarlas todas, quedarme con la parte que me interesa. Requiere muchísimo procesamiento. Acabas con archivos de 600 megas en un momento. Total, para luego acabar generando un archivo de contraste medio que puedas mostrar. Se notó mucho entre el 2005 y el 2015, sobre todo por algo que algunos quizás conocéis, que es la ley de Moore, que dice que cada 2 años se duplica la potencia de procesamiento. Es algo que seguro que habéis oído en algún momento. Los ordenadores cada vez son más potentes y avanzó mucho más la potencia de cálculo que la capacidad de las cámaras y los sensores. Así que en torno a entre el 2008 y el 2015 estamos haciendo auténticas locuras con los HDRs. Los ordenadores lo permiten, las cámaras desde el 2013, por ejemplo la GX7 me da 7 fotografías con un único disparo, con lo que puedo empezar a hacer cosas realmente chulas. Bueno, esto es un poco un repaso. La última parte que quizás sí destacaría es desde el año pasado, cuando han empezado a surgir aplicaciones de software diseñadas por fotógrafos dedicados específicamente al HDR. Hasta entonces, como he dicho, Photoshop, pues han colaborado muchísimos fotógrafos, pero esta técnica era un poco nueva, tiene algunas especialidades y ha mejorado muchísimo. Os vengo en algunas recomendaciones que veremos después, los últimos programas que os podéis descargar y alguno gratuito, para empezar a jugar ya. ¿Cuándo y por qué utilizar esta técnica? ¿Vale? Yo reconozco que abuso de ella y siempre la estoy utilizando. O sea, siempre disparo en varias exposiciones, esté en la situación que esté, use trípode o no use trípode. La verdad es, uno es porque me he acostumbrado, 2 es porque siempre vuelvo con la exposición correcta. O sea, una de las exposiciones de las 7, menos 3 más 3,
es la adecuada. En caso de que no quisiera hacer el HDR, tendré la foto correcta. Situaciones de grandes contrastes. Yo me muevo en Barcelona, es mi lugar, es mi campo de juego. Tengo exteriores, tenemos esos días llenos de nubes con un montón de sol, tenemos el interior de los templos y edificios con unas cristaleras brutales, no sé, pensad, Palau de la Música, San Pablo. Son situaciones en las que si tienes la oportunidad de captar el contraste de la luz interior y exterior, te llevas un tesoro a casa, porque luego cuando lo ves es alucinante. Cuando tienes tiempo, como he dicho, en interiores que te dejan jugar y en situaciones de contrastes. A mí me gusta mucho, os he enseñado antes la foto de Sitges, esas situaciones en las que entras a una sala y notas que algunos compañeros tienen que guardar la cámara porque saben que igual es momento de no tienen trípode, no pueden hacer las fotos, van a disfrutar y es tu momento en el que ahí es cuando sabes que vas a tener la foto. Pongamos que os ha interesado, que os ha llamado un poco la atención, que alguien ha visto mis fotografías o las verá luego y dice, bueno, quiero intentarlo. Yo los primeros meses volví a casa con auténticas chuflas y además cometí muchísimos errores y Chomín tuvo que ser mi hombro en alguna ocasión cuando ensucié las lentes o tenía polvo y no sabía de dónde salía y no sabía qué hacer. Os he dicho antes que editar en HDR son dos partes, ir y tomar la fotografía, cómo debes tomar las fotografías para que lo que tengas al llegar a casa te valga la pena, y dos, la edición. Os voy a explicar qué es lo que necesitáis para salir de casa, poner el trípode, preparar la cámara, iros al búnker del Carmel, iros a donde queráis, tirar muchas fotos y volver con algo con lo que luego podáis disfrutar. Uno, lentes limpias, muy limpias, muy limpias. Me pasó, es lo que he dicho, o sea, cambiaba los objetivos, no tenía ni idea, empecé a ver polvo en las fotografías, a ver manchas extrañas, y es que una de los, digamos, de los contras que tiene este tipo de técnica es que el ruido se multiplica prácticamente, porque estoy uniendo exposiciones. A poco ruido que tenga, se sumará en las fotografías y en la fotografía final, en la edición final, tendré un montón de ruido. Si tienes un pelo, al final tendrás un tronco allí en el cielo y borras hasta cierto punto. Yo en este caso soy un poco purista, me oiréis hablar de edición, pero si hay algo en la fotografía que no debía estar, a veces vuelvo y la repito. En lugar de empezar a borrar con el pincel y volverme loco, prefiero volver y repetirla. Básico. Trípode y disparador remoto. ¿Se puede disparar en HDR sin trípode? Sí, se puede. Sobre todo si tienes una lente muy luminosa, porque sabes que el tiempo va a ser muy breve. Puedes apoyarte y puedes salir del apuro. Pero siempre que puedas, usar trípode. Y disparador remoto, porque la más mínima vibración afecta a las imágenes. Lo que buscamos cuando vamos a hacer fotografías es que todas las exposiciones, a poder ser, no haya ninguna variación de movimiento en la cámara entre ellas. Todo lo que mencioné ahora, si no lo tenemos, lo tendremos que corregir luego. Necesitamos las fotografías con el menor ruido posible que permita la cámara. He dicho antes que se suma. Si elegís un ISO alto, prepararos porque la cosa se va a poner peor. Necesitamos, bueno, Chomín, ¿quieres enseñarles un poco cómo configura la cámara? Ahora Chomín va a conectar una G80 y veréis las opciones de configuración en la cámara. Yo quería hacer un apunte del tema del disparador. Las cámaras todas tienen wifi. Entonces, con una aplicación tú puedes disparar de manera remota, con lo cual te estás ahorrando el disparador. Funciona con Android y con iOS y tú puedes ver incluso lo que está pasando en la cámara y cambiar la velocidad, el diafragma y todo. Nos ahorramos 60 euros. Más o menos. Bueno, mientras Chomín va preparando, os explico eso. Lo que buscáis cuando vais a tomar las fotografías, esto es una técnica. El encuadre, el momento, el tipo de apertura que elijáis depende de lo que vosotros le vais a aportar a la fotografía. Ahí es donde le ponéis la creatividad. Yo solamente os voy a detallar
cómo deberían salir vuestras fotografías para que podamos hacer luego una edición como la que vais a ver. Repito, buscaremos el mayor rango de exposición que nos permita la cámara. En el caso de las Panasonic, desde la GX7 más -3 es la máxima opción que permite la cámara, lo cual son 7 fotografías, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3. Y eso en el modo auto-bracketing. Así que Chomin va a elegir el modo prioridad de la apertura. Si de alguno de estos conceptos de abertura, ISO, exposición, tiempo, en el mismo canal de YouTube de Casanova Fotos he visto algunos tutoriales magníficos sobre esto. Bien, ya salgo con esta combinación casi fija. Modo prioridad A. El ISO lo bloquearemos en el mínimo posible. En este caso, ISO 200. El modo del bracketing estará seleccionado. Te puedes ir a los ajustes si acaso para que lo vean. Ahí, vale. Este es el paso que permite la gama de Panasonic. 7.1 de -3 a +3. Y la secuencia en la que tomará las fotografías. Esto es importante porque significa que la primera fotografía que tome será el menor de los valores, o sea, será una fotografía muy rápida, clic, clac, porque entra muy poquita luz. La utilizaremos para captar las fuentes de luz muy potentes. La segunda, -2, tardará un poquito más de tiempo, -1, la 0 y la última más larga será la 3. Y una opción que permite la G80, que no la gama anterior, es el disparo por ráfagas. Normalmente, cuando tengáis la cámara preparada y has configurado el auto-bracketing, en cuanto mantienes el botón apretado, hace los 7 disparos. Es clac, 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 clac. Bueno, si tienes experiencia está muy bien, pero si te mueves en situaciones como por ejemplo un lugar concurrido, turístico, la gente se mueve. Ya me gustaría a mí que se quedasen quietos cuando yo voy a disparar, pero eso no suele suceder. Hasta ahora, en mi caso, pues tengo que tener mucho ojo, fijarme si se mueve la gente y si no, eliminar luego algo que llamaremos fantasmas, que es la gente que aparece movida. Este sistema nuevo de Panasonic me permitiría retener los disparos a la espera de tener el que me interesa. Dispararía los disparos cortos rápidamente porque cogería la luz, y si es una carretera, que veo que va a haber un coche, que veo que va a haber un trazado de luz que puede ser interesante, espero el momento para dispararla y la última de las exposiciones tendrá ese trazado. A ver, hemos ajustado el bracketing, hemos ajustado el ISO, estamos en modo A. Quedaría el enfoque. Yo suelo enfocar con el automático porque las Panasonic tienen pantalla táctil y es muy cómodo tocar el lugar donde quiero enfocar. Y quedaría una cuestión más, la abertura. La abertura óptima, hay dos, en este caso sería la óptima de tu objetivo, que lo suele indicar y normalmente suele ser una abertura media. En mis objetivos yo suelo usar un 7-14, un super gran angular, me permite abertura hasta 22, pero en este caso lo ideal sería un 8 y un poquito más arriba, un 11 a lo mejor. Ahí es donde tendría la mejor definición. Si dudas, tira para arriba, das más enfoque. Quedaría bloqueo y el disparo. ¿Habéis notado ese tiempo de retraso? Es el ajuste. Hemos hablado antes de las cuestiones básicas. Si hablamos de ISO, abertura y tiempo de exposición, si usamos la función A, que es prioridad de apertura, técnicamente ese es el único valor que le daríamos a la cámara y por tanto ella elegiría el resto de valores. Pero si bloqueo el valor de la apertura en el que me interesa y le bloqueo el ISO, el único valor con el que la cámara puede jugar es con el tiempo de exposición y entonces no tenéis que calcularlo vosotros. Es decir, hará los tiempos de salto de exposición que equivalgan a los saltos en los valores de la propia exposición, y realmente en una foto con buena iluminación los tiempos serán menores, tendréis igualmente el salto -3 más 3, pero será un disparo más corto, no tendréis nada que calcular. Y si es una foto más oscura, prácticamente una nocturna,
aumentará los valores de tiempo entre cada salto de exposición automáticamente, con lo que al final tendréis el -3 y el +3. Advierto que en situaciones de muy poca luz pasan del minuto y entonces poco puedes hacer ahí. Si tienes alguna limitación al respecto, sube ISO. Si el tiempo de exposición se te vuelve demasiado largo, incluso para una situación normal, sube ISO, añadiremos ruido, ya lo arreglaremos. Pero sobre todo, la apertura no puede variar, ni la apertura ni el tiempo de ni el punto de enfoque, porque si no luego la fotografía cuando la juntemos no va a quedar lo que queremos. Hasta aquí ya podemos volver a la presentación. Vale, la siguiente parte, habéis decidido salir una tarde como hoy, mañana, es igual, cualquier día, os habéis ido a cualquier lugar de Barcelona, habéis puesto el trípode, habéis esperado a las nubes, donde queráis, es igual. Os aseguro que el sitio más feo va a ser impresionante. Tengo una edición preparada de una parte del interior del castillo de Montjuïc, que ya veréis los contrastes, a ver qué os parece. Habéis vuelto con las imágenes y os aseguro que habéis vuelto con muchas imágenes. Una de las cosas, digamos, los contras que tiene el HDR es la cantidad de archivos con los que vuelves. A modo de curiosidad, en el 2011 mi archivo de fotos ocupaba 6,5 GB, reconozco que podía ser poco, acababa de empezar. 2012 9,61 GB. 2013 toqué la GX7 a finales del 2013 y empecé a disparar en HDR 65 GB. Y en 2014 600 GB de fotografías. Y 2015 625 GB y así vamos subiendo. La cámara cada vez tiene más capacidad y cada vez tenemos más archivos. Lo básico, llegas a casa, tienes que organizar esos archivos. Yo utilizo Lightroom y utilizo, quizás es bastante conocido, creo que muchos lo conoceréis, utilizo la gestión de colores y estrellitas, eso es muy personal. Pero ¿qué ocurre? Que cualquier edición HDR implica, vamos a tener 14 fotografías, 7 en este caso, 7 JPEG y 7 RAW, con las que trabajar, tengo que tenerlas ordenadas, muchas tomas se le parecen porque algo se movió y entonces empiezo a separarlas por colores. Tengo un vídeo donde lo vais a ver, dura apenas 7 minutos y os podré decir cada uno de los pasos. Pero sobre todo, hacer hincapié en la organización, usarla. Voy a hacer el repaso de los programas y luego vais a ver una edición. Tienes los archivos tal y como os he explicado que podéis tomar las fotografías. Ya los tienes en Lightroom. Has empezado a ver las diferentes exposiciones, de más oscuro a más claro. Ya te das cuenta de en qué fotografías la cagaste y en qué fotografías no las cagaste. Y tienes ya seleccionada con la que quieres empezar a trabajar, con lo que delante tienes 7 imágenes en formato RAW. Opciones. Tengo una lista de... La verdad es que el orden es mi orden personal. Cómo los conocí y cómo los fui utilizando. Y una cosa me motivó a cambiar de programa. Estoy utilizando el último de todos. El primero es el Photoshop. Os he dicho que salió en el 2005. A poco que me interesara antes, lo conocí. Tiene una función propia de creación de HDR, le puedes volver las imágenes, hace una selección que vais a ver, un patrón que ahora vais a ver de selección y acabas en la pantalla de cámara RAW. No sé si os habéis dado cuenta al principio, pero os he dicho que yo no tenía ni papa de fotografía en el 2011, con lo que cuando vi la pantalla de configuración de cámara RAW, pues no tenía ni idea. O sea, alucinaba, se me hizo imposible. Veía las posibilidades, pero lo cierto es que no está hecho para eso. Puede hacerlo, pero no está hecho para eso. Y además te devuelve una imagen de 32 bits que es como de otro planeta, porque es increíble en la pantalla, pero en ningún sitio más, porque no la puedes imprimir, bueno, en fin, no me convencía. La siguiente opción, Lightroom. Lightroom acabó incorporando una función básica de edición HDR que acaba en algo muy parecido a lo del Photoshop.
vale la pena conocerla. Si no tenéis Photoshop y sí que usáis Lightroom, podéis usar la función y conocerla. Pero lo cierto es que cuando te centras tanto en el HDR y no eres un purista, pues quieres probar programas que te van a dar ese impacto que buscas, esa facilidad. Cuando te refieres al cielo, quieres que sea algo sencillo e intuitivo. Y os voy a mencionar 3. Luego repasaremos los links, ¿eh? De todas maneras los tendréis accesibles. Google Nik Collection. Es alucinante. Es gratuito desde mayo de este año. Google se gastó 100 millones en comprar esta empresa hace unos años. Era Nik y ya estaban haciendo este mismo programa. Y unos años después, de hecho me enteré que era gratuito. Os he dicho que había dejado de utilizarlo por gusto y me enteré que era gratuito preparando esta presentación. Dije, joder. No. Este Google Nik Collection, lo podéis buscar en Google, os aseguro que vale no solo para lo que os estoy explicando, sino para todo lo demás. Tiene un módulo que se llama Viveza para ajuste de colores que os va a hacer las delicias. Edición, simulación de patrón analógico de negativos. En serio, es espectacular y gratis. Pero bueno, por edición estaba buscando otro tipo de fotografías, veía otro tipo de imágenes en internet y empecé a probar software y probé cada patata. De verdad, intento ahorraros tiempo y sufrimiento con esto. Siguiente opción, Photomatrix. Sigue siendo un top. Sobre todo destacaría una función única que tiene, que es el filtrado. Recordaos que cuando os he explicado antes el primer HDR, hablábamos de un negativo para el cielo, un negativo para la tierra. Los siguientes programas permiten elegir un poco más, una zona, algo que en negativo es imposible. Usar solo un tipo de exposición para una zona concreta y otro diferente para otra. Photomatrix era el primero que permitía que cuando tenías una persona, que siempre acaba siendo una persona, que se mueve por la fotografía y te deja un halo, elegir cuál de las exposiciones quieres quedarte para mostrar esa persona simplemente, ese trocito que marcas con un pincel. Las posibilidades son enormes, porque imaginaros, puedes borrar, puedes trabajar y tiene todas las opciones de edición, altas luces, bajas luces. Os aseguro que los programas de edición HDR son un mundo. No voy a entrar apenas, os voy a enseñar una edición en vivo, o sea, en vivo grabada, pero no entraría en las funciones porque no nos las acabamos. Lo que sí que os recomiendo es que juguéis. Todos tienen presets básicos, es decir, todos tienen una galería de entre 10 y 50 opciones preestablecidas con las que puedes ver un poco el tema, te pueden guiar. Yo mismo me han servido muchas veces para empezar a tratar una fotografía. Luego hacer los ajustes personalizados que quiero y guardármelos. Yo tengo en estas aplicaciones presets de casi todas las zonas de Barcelona. Montjuïc al atardecer, nubes rojas y cielo azul en la playa, porque a veces manejamos las mismas condiciones de luz. Y bueno, Photomatrix, si decidís comprarlo y usáis el código Barcelona Citizen tenéis un descuento. Mira, chicos. Y el último de ellos es Aurora. ¿Recordáis cuando os he hablado de la historia del HDR? He hecho un poco de hincapié entre el 2015 y el 2016 porque fue la primera vez que al menos empecé a ver software diseñado por un fotógrafo que es Trey Ratcliffe y fue para mí y es para mí alguien a seguir, un ejemplo de fotografía. Alucinaréis si decidís visitar su perfil. Pues este fue el primer software que se diseñó basándose en los consejos y en la experiencia que él podía tener. Y os aseguro que es una maravilla. Yo estoy completamente enamorado de él. Además empiezan a haber colaboraciones de autores con los que esos presets de los que he hablado ya tienen nombre. O sea, tú empiezas en el programa, es el que usaremos ahora, ¿eh? Estás en el programa, tienes tus propios presets básicos, pero además tienes los de Trey, que son muy personales, tienes Capitán Calypso, bueno, tienes algunos usuarios que han ido aportando presets y seguramente algún preset familiar también acabaréis viendo algún día por el programa. O sea, puede ser interesante. Os lo recomiendo. De la Aurora,
no tengo ni códigos, ni descuentos, ni nada, pero todos tienen versiones trial que podéis probar. Bueno, un repaso básico a lo que vais a ver ahora mismo, igual que en cualquier caso, es decir, habéis llegado con las fotografías, las tenéis en el Lightroom, habéis decidido qué programas queréis probar o todos, os los habéis descargado todos y vais a hacer la típica prueba de editar una fotografía con uno, con otro y con el de más allá a ver cuál os gusta más. En cualquier caso, repasar. La captura, las imágenes, las tienes bien hechas, las tienes bien organizadas, tienes las exposiciones correctas. Importante, por ejemplo, no compensar la exposición en la cámara, no usar la compensación de exposición. Necesitamos dejarla en cero, dejar que haga el bracketing y que ya nos devuelva todas las fotografías. Hay fantasmas en la fotografía, es decir, se ve claramente que hay elementos que se están moviendo en la foto, tenlo en cuenta porque lo vas a necesitar luego para tratar la foto de una manera o de otra. Necesita alineación, fue tomada con un trípode, estabas con el trípode o solo con la mano, era de día o era de noche, para que tenga él en cuenta un poco si las mismas fotografías debe alinearlas. Todos estos programas que os he explicado, incluido el gratuito, son capaces de corregir una trepidación, porque te muevas un poquito con el hombro o porque te apoyes. Todos estos programas son capaces de compensar esa trepidación. Hay lugares donde no puedes usar trípode. Templo en Tibidabo, te tienes que apoyar en una columna, hacer un gesto raro, hacer que rezas, apoyarla allí y disparar. Y tienes pequeños movimientos. Todos estos pueden corregirla. Y eliminación de ruido antes o después. Quería matizar este punto. Vamos bien de tiempo. Eliminación de ruido antes o después. Las cámaras, igual que casi todas las cámaras tienen una función que te permite eliminar el ruido justo después de haber tomado la fotografía. Yo os tengo que recomendar que en este caso no las utilicéis. ¿Por qué? Porque he hablado de disparo único. Cuando las exposiciones empiezan en +1, +2, +3, se está sumando el tiempo. Puede ser que la +3 estemos rozando los 50 segundos en una situación de poca luz, más otros 50 segundos de la reducción de ruido, o sea, no os lo recomiendo. Editad el ruido después y lo corregiréis. Y luego la edición final. Bueno, un intento. Os voy a pasar una muestra muy rápida de lo que vais a ver en un vídeo de 7 minutos que os voy a intentar explicar. Tendréis 3 imágenes, en mi caso son 7, +3, -3. Esto es un +1, -1. Exposición 0, -1, +1. El resultado, algo así. ¿Vale? Juntas las exposiciones, te quedas con lo que quieres, corriges ruido, añades cosas. Y ahora vamos a empezar con este intento de vídeo. Edición en 7 minutos. Muy bien, Edu, venga. Ilústranos. Ahora espacio. ¿Sí o qué? ¿Se ve algo? Bueno, ahora no controlo nada, esto está grabado y va a haber algún paso un poco extraño. Estoy en Lightroom. Estoy repasando las fotografías de Montjuic. Son familiares, alguna la veréis ya editada. Voy pasando fotografías, voy viendo. Bueno, esto es un poco para que veáis porque tenía claro cuál iba a editar. Pero veréis que están por colores. Los colores en el Lightroom se eligen con la tecla numérica 6, 7, 8 y 9. 6 es el rojo, 7, 8, vas agrupándolas. Entonces cada grupo de color que veis es una misma toma en las diferentes exposiciones, desde -3 a +3. Voy eligiendo, voy viendo la que quiero. Elijo el orden por nombre de archivo. Es importante, porque la cámara conserva en el nombre de archivo el orden que le hemos pedido de las exposiciones. Será más fácil verlo. Y hago el filtro a formato RAW. No las quiero ver todas. Si decido hacer una edición rápida, pediré solo las JPEG. Haré una prueba, veré cómo queda, será rápido. Y si no, o cuando lo tenga claro, tiraré a por las RAW. Lo digo por el tiempo de proceso. Ahora lo que estoy haciendo es comprobar que las exposiciones son correctas, que no me he equivocado, que es muy típico, que tenemos +3, -3. Elijo el programa al que voy a exportar las imágenes. Ese gesto que acabo de hacer ahora mismo ha sido a la Aurora. Pero si tienes el HDRFX instalado, es otra de las opciones simplemente. Y si tienes el Photomatrix, es otra de las opciones en el mismo menú.
Lo que vemos aquí es las imágenes seleccionadas, la exposición. Un segundo. ¿Me permitirá parar? ¡Oh, milagro! Bien. Esto es la parte que es igual en todos los programas que os he explicado. En el caso de Lightroom es menos, pregunta menos cosas, también te da menos opciones. En el caso del Photomatrix y en el caso de la Aurora o el HDRFX veréis lo mismo. Antes de la edición te está mostrando todas las exposiciones y deberás responderle unas preguntas que son: ¿necesitan alineación? ¿Necesita el programa comparar los puntos y ver en qué momento te moviste con la cámara y quedó la cosa un poco movida? ¿Tiene fantasmas? Reducción de halos. El Photomatrix te permite elegir el lugar donde tú quieres trabajar y el Aurora, por ejemplo, es un poco más genérico. Dice, bueno, dime la exposición en la que la gente salía bien y yo ya, si eso, intentaré ajustarlo. Tienes un punto, ahora dejaremos que vaya procesando. Tienes opciones de corrección de halos de color. Cuando haces fotografías en exterior, tienes el sol escondido detrás de un árbol o de un edificio y un rayo de sol. Suele en los objetos cercanos generar unos halos de color. Tened en cuenta que estamos sumando exposiciones, sumamos luminancias y cualquier cosa que en una fotografía sea un problema, aquí es un marrón. Así que intentamos compensar todas esas opciones. Aquí la edición tarda 40 segundos y es en tiempo real. Es por eso que os decía que la fotografía HDR ha cambiado mucho en los últimos años cuando la potencia de los ordenadores ha sido mejor. Esto está hecho en un MacBook Pro 1 i7. Esto sería el mapeado de tonos básico de la imagen. Una vez se han juntado las 7 exposiciones, esto es lo que nos muestra. Ya muestra mucha más información que la fotografía original, que cualquiera de las exposiciones. Ahora todo lo que vais a ver es postproceso, es simplemente de la zona alta me quedo con esto, consérvame las altas luces para no perder el contraste, y todos estos son los presets que te puedes ir creando. Yo tengo el mío, Montjuic. Aplico la configuración y después de un poquito de proceso tengo mi foto. Todos estos programas permiten edición en lotes, o sea que si ya estás haciendo las fotografías en la misma circunstancia, puedes luego aplicar el mismo efecto a una y a otra fotografía el mismo día. Y esta parte que habéis visto relativamente rápida suele ser la parte en la que dedicas a los ajustes, a ajustar la luz, a quedarte con lo que quieras. Lo que quería que vierais, sobre todo lo que quería que vierais, es lo sencillo que es aplicar unos ajustes finales a un patrón que tú ya te has creado, que es genérico, y sobre todo la gran diferencia que hay entre una imagen que tiene toda la información que quieras, con todos los detalles, quedarte con las exposiciones que quieras. Yo mismo me dio por posar, pues ahí estoy probando el disparador remoto Wi-Fi de la GX7 y bueno, ahora veréis las opciones. Esto es un mundo, os he dicho que es el 80% del trabajo, son horas disfrutando y viendo cosas como lo que tenías y lo que tienes. Y no añado colores, no borro nada, la información está ahí, es solamente quedarte con lo que te interesa, sacar el detalle, sacar la exposición y tenerla. Y esto es lo que me volvió a mí loco del HDR, ver estos resultados y empezar a tener la fotografía que veía. Cierto que cuando estaba aquí no estaba viendo este estado tan brillante, pero sí veía todas estas situaciones de contraste, veía este color, y cuando tomaba una fotografía básica simplemente no tenía ese resultado. Bueno, la parte de la edición os he explicado que es igual. La parte de HDR, edición, fotografía, se acaba aquí ahora. ¿Dudas? Luego repasaré los enlaces de los programas y los podréis descargar. Estamos a punto de empezar a hablar sobre Instagram. Como somos muchos, si puedes repetir la pregunta para que lo oigamos de atrás. Sí. Si tenéis dudas sobre esta... Sí, ahora voy. Si tenéis dudas sobre esta parte de la edición, la cantidad de cosas raras que he dicho, o sobre los programas, o sobre lo que queráis.
Vale, te comento, yo he usado Lightroom, Bien. por lo poco que me metí en HDR, pero siempre he tenido un pequeño problema, tiene un cielo despejado y aparecen las nubes, o algunas 3 o 4 nubes, Sí. cuando te dice, vale, esto es un fantasma, Claro. no sabes qué hacer, si lo quitas, O te quedas con él. O te quedas con él. ¿Qué hacer? ¿Qué consejo? Porque a veces lo quito y queda horrible, a veces lo dejas, también queda horrible y no sabes qué hacer. Se te mueven las nubes, en este caso, me Sí, estás sí, diciendo, se te mueven las nubes. Tened en cuenta que, claro, según el tiempo de exposición, o sea, si se te mueven las nubes aquí en Varna, en un tiempo de exposición de día soleado, sería, pues se movían rápido o alguna cosa así, pero la situación es la misma. Las funciones básicas de Lightroom y Photoshop no entraron en el mapeado de zonas, es decir, poder decirle la opción más básica, que es crear una línea de una máscara, que diga, bueno, en la parte de arriba me quedo con esta exposición correcta en la que las nubes se ven perfectas, y en la parte de abajo me quedo con el suelo con la exposición correcta. Cualquiera de los siguientes programas que has visto, el HDR, la opción de Nik Collection, te da esa opción. Crear la misma imagen, una segunda capa, la misma imagen, editarla 2 veces. Una me centro en el suelo y otra me centro en el cielo. Juntas y te quedas con lo que quieres. Y si te hace falta, pincel. ¿Vamos bien? ¿Te has respuesto a tu pregunta? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Dime. Cuando disparas 3 o 5 exposiciones, siempre lo haces en números enteros, en pasos de 1, 2 o 3. ¿Lo haces en tercios o en...? Me pregunta, no sé si ahí detrás se ha oído, me pregunta si cuando disparo siempre hago saltos de un paso de exposición o lo hago en medios pasos, un tercio de paso. Sí, disparo en un salto de exposición. Pero porque soy un acaparador. Porque intento quedarme con todo, entonces intento irme al límite. Si Panasonic decide darme 20 exposiciones arriba y 20 abajo, las dispararé las 20. ¿Qué ocurre? Si quieres afinar más, por ejemplo, no siempre tienes que disparar -3, +3 o +5, -5. La única ventaja que tiene no moverte del volumen de fotografías del auto-bracketing, aunque la situación del día cambie, pero hablo durante un día, durante una sesión, la única ventaja que tiene es que estos programas, y por ejemplo Photomatix Pro lo permiten trabajar en grupo. Es decir, vuelvo un día, 600 imágenes, 200 tomas, 200 tomas separadas, y ponte a editar esto. O sea, pues hablo de horas, es horrible. Haces una, ves el tema, te mueves en la misma luz, Montjuic, ¿no? Pongamos, pues un ajuste para exteriores y otro ajuste para interiores. Haces la edición, la completas, guardas el preset, vas al Photomatix y le dices, mira, toda esta carpeta, coges todas las RAW, todas son, ahí es cuando tienes la ventaja de elegir siempre el más o menos, todas siempre serán grupos de 7 fotografías, o de 5, o de 3, y edita. Te vas a ver salvados, y cuando vuelves tienes allí la alegría que te compensa lo que has visto. Quizás cabría matizar eso, no es necesario que tampoco tires siempre +/-3, la realidad es que con un +/1, que es lo que suelen dar incluso las cámaras más básicas, sales de una situación normal. +/5, un poquito de contraste, +/3 ya un sol, y ahí te estás moviendo. ¿Alguna duda que pueda aclarar más? ¿Algún valiente? Muy bien. Saltamos al siguiente tema, que un poco, quizás poco tiene que ver con este tema del HDR, pero ha sido tan importante en estos últimos 5 años para mí que me he topado con algunas cosas que creo que os podrían ser útiles. A mí Instagram, la red social, me ha permitido pasar de no conocer la fotografía a estar aquí, a colaborar con marcas, a hacer campañas, a que me paguen por fotografías y a hacer colaboraciones bastante interesantes. Es una red social, es una plataforma centrada en la fotografía. Y aunque se hacen cursos de Instagram y se responden 1000 preguntas más, hay 2 cosas con las que me he ido encontrando a base de cursos y preguntas que suelen ser un problema para que la gente aproveche las ventajas. Y este siguiente ratito os voy a responder a esto.
Vamos a hacer un repaso muy rápido. Para el fotógrafo profesional o amateur con aspiraciones, ¿vale la pena la red social? Un perfil que necesitas para solventar los principales problemas que tienes. Os explicaré cómo enviar las fotos desde el ordenador a Instagram de una manera muy cómoda, sin tener que pasar por el móvil, sin hacer cosas raras. Que os preparéis los artículos en casa con tranquilidad, con la paciencia que eso requiere. Otro detalle que es cuándo publicar las fotografías. Ramón me comentaba que estaba en Instagram, pero que bueno, que no siempre tiene el momento, no siempre es el momento adecuado de publicar, de editar, da la sensación de que todo lo tengas que hacer en el móvil. Os voy a explicar la posibilidad de publicar cuando debes y no solo cuando puedes. Programar publicaciones para que se publiquen en Instagram en el momento en que tú quieras. Requerirá parte de vuestra colaboración, pero ya veréis que es poco. Un regalito al respecto, unos consejos sobre tags y la última parte que he notado que los fotógrafos tradicionales o las personas que ya llevan un tiempo en la fotografía les era el principal freno para empezar a publicar sus fotografías en Instagram, que era: son mis fotografías, las subo a Instagram, se van a quedar con mis fotos, alguien las imprimirá en algún lugar y se forrará haciendo pósters con mis fotografías. ¿Qué pasará si lo comparten? ¿Pierdo los derechos? Os voy a hacer un breve repaso sobre eso y a tranquilizaros, a daros las opciones necesarias para que os mováis con tranquilidad, entendáis lo que pasa, la cesión de derechos que hacéis y que no supone ningún problema. Y lo más interesante, ¿no? Cuando veáis cómo saber si están utilizando una fotografía tuya en internet y a partir de ese momento, ¿qué tienes que hacer? Para eliminarla directamente de allí donde la hayan colgado o exigir el pago que te corresponde legalmente por un uso inadecuado de la fotografía. Y os traigo una muestra real, incluso quizás habéis oído hace unos días en el periódico una multa de 400 euros por un tweet, hablaremos luego en esta parte. Os intentaré dar todo lo necesario para que podáis publicar, trabajar en Instagram, empezar a crecer y estar tranquilos. Para el fotógrafo profesional o amateur con aspiraciones, ¿vale la pena Instagram? Sí. Aquí hay gente que conozco que ya empieza a sacarle su provecho a su perfil de Instagram, bien sea vendiendo fotografías, bien sea promocionándose. Yo soy un ejemplo, os lo digo y no me cansaré. En enero del 2011 no tenía ni papa de muchas cosas y hoy en día me ha permitido contactar con las marcas, conocerlas. Para un fotógrafo tradicional, en el mundo tradicional, que una marca vea el trabajo que hagas es muy difícil. En Instagram es muy fácil. Las marcas aún están intentando crecer en Instagram. Taguear una fotografía tuya permite que el responsable de redes sociales de esa empresa vea tu fotografía. Te permite contactar con ellos, te permite generar un interés e incluso colaboraciones. Os lo digo en serio. Funciona. Yo conocí a Panasonic así. Así que si vale la pena, es sí, sin dudarlo. Crearos una cuenta y empezad a mostrar vuestro trabajo, porque tenéis muchos de vosotros la experiencia y la calidad para hacer fotografías que realmente valen la pena. ¿Qué necesitas para crecer, ¿no? Es un poco mantener un crecimiento, mantener un poco de respuesta. Me refiero a intentar evitar ese perfil que se crea y se muere y no publica nada y alguien lo ve y no hay una foto y parece que una cosa es que te lo tomes con calma como yo, que me puedo pasar 4 semanas sin publicar, y otra cosa es que quieras tener un crecimiento, busques una respuesta. Entonces, sin entrar en detalles, porque esto es un tema bastante complejo, os diría 3 cosas. 1, calidad y diferenciación. Si quieres que la gente te haga like en una foto y tenga interés por tu perfil y te siga, muéstrales algo diferente. Muéstrales algo diferente, interesante, tu estilo propio, una calidad. Tienen que ver algo que les llame la atención. Si le publicas la fotografía, que haces el selfie de la comida y eres un súper fotógrafo, pero estás mostrando tu día a día, pues a lo mejor no es lo que quieren ver. Puedes mostrar tu fotografía y puedes hacerlo bien. Frecuencia y regularidad es el principal problema de cualquiera. Tenéis un trabajo, tenéis una vida, tenéis hijos y usamos Instagram y hay que lo vivimos y estamos todo el día con el teléfono. Hay formas para que no tengáis que estar haciendo esto, porque tenéis una vida, pero al fin y al mismo tiempo mantengáis una regularidad. Porque
es importante publicar las imágenes con cierta frecuencia y en el momento adecuado. Os pondré un ejemplo. Vuelves a casa del trabajo, son las 8 de la noche, estás cansado, estás en el bus, es el momento que a lo mejor estás mirando Instagram. Es el momento en que alguien que quiera que sus fotografías empiecen a ser vistas en esa misma franja horaria, en su zona, es el momento en que tendría que estar publicando. Comentaba con comercios que hay ciertas horas, las 11 de la mañana, que son muy interesantes, y la respuesta es: pero chico, ¿tú qué crees que estoy yo haciendo a las 11 de la mañana? Con Instagram, estoy vendiendo, estoy en la tienda, o sea, estoy trabajando, estoy en una sesión, puedo prestarle un poco de atención, pero lo mínimo. Y os traigo unas soluciones que os permitirán tomároslo con calma en la edición y publicar en el momento que queráis. Y luego, digamos, la tercera parte sería busca tu público. Tags, algoritmo de zona. Bueno, esto igual se os hace un poco raro, pero en las redes sociales usamos hashtags para etiquetar las fotografías, las categorizamos. Entonces, una cosa, bueno, ¿a alguien le suena hashtag? Todo el mundo sabemos lo que es, ¿no? ¿Sí? El que no lo sepa, ¿no sabéis lo que es un hashtag? Vale, venga. Cuando hacemos una publicación en una red social, en caso de Instagram organiza las fotografías, los miles de millones de fotografías que se generan en la red social, se organizan por un sistema que se llama folksonomía. Es decir, ellos dejan que sea el propio usuario el que etiquete y categorice la fotografía. Trabajo fácil, ¿no? Total, eran 4 cuando lo montaron, imagínate si tuvieran que etiquetar todo el mundo. Eso generó algo muy bueno en Instagram, que fue un Big Bang de etiquetas. Etiquetar no es más que usar la almohadilla y es algo estandarizado. Twitter, Facebook, Instagram, es algo que se ha convertido en normal. Igual que la arroba antes del nombre es el usuario, la almohadilla antes de lo que demonios sea que quieras poner es el hashtag. Un hashtag se crea en el momento en que el primero lo utiliza. Y a partir de ahí, todas las fotografías, cada vez que tú toques el hashtag, aunque sea en una fotografía de quien sea, si tocáis en cualquier fotografía el hashtag de Casanova Photo Week, veréis todas las fotografías que tienen ese hashtag. Curiosidad, ¿no? Pues solo el autor, solo el propietario de su foto puede etiquetar sus propias fotos. Esto suena un poco raro, pero las ventajas son enormes, porque se han generado hashtags de todo tipo. Tenemos una fotografía de Barcelona, de las mías. Hashtag Barcelona. Hashtag el lugar. Palau de la Música. Palau de la Música. Estoy en Casanova Photo Week. Casanova Photo Week. Estoy incorporando hashtags. Límite por foto, 30 hashtags. Pero el hashtag no solo tiene que mostrar lo que se ve explícitamente en la fotografía para tener cierta relación y tener cierto impacto. También puede ser un hashtag de un momento determinado. De hecho, Casanova Photo Week es un hashtag temporal, de un evento temporal. Si se ve una cena entre amigos o copas, también puedes utilizar un hashtag de algo que sea esa situación que te parezca bien. Y luego están los hashtags de grupos que se generan, juegos, hay de todo tipo. La mejor opción para conocer hashtags es ver qué están usando en otras fotografías, hacer clic e ir conociendo, ir viendo esas fotografías, se descubre un mundo enorme. Entonces, una ventaja que tenemos en Barcelona, y esto va a sonar un poco técnico. La organización y cómo Instagram muestra una fotografía más o menos y a quién lo muestra, lo hace en base a unos algoritmos de búsqueda. Y esos algoritmos de búsqueda, entre otras cosas, les afecta el número de personas que están usando ese hashtag en ese momento o durante un tiempo determinado. La ventaja de vivir en Barcelona y no estar perdidos en el campo es que tenemos un montón de lugares que son muy visitados. Así que si publicas una foto de la Sagrada Familia y además usas el hashtag de la Sagrada Familia y aprovechas a jugar con algunos hashtags de la zona o hashtags que puedan usar los turistas, tu fotografía tiene un mayor impacto. Es la forma que tienes de que tu fotografía sea vista por alguien que no te sigue necesariamente. Solo quería matizar estos 3 puntos, que es calidad en la fotografía, publicad algo que os gustaría ver sin que fuerais familiares, o sea, que de verdad fuera una buena fotografía. Frecuencia, continuidad.
Estoy haciendo, todo te lo mando a ti, Ramón, eso te pasa por hablar conmigo. Me decías, yo hago series de fotografías, ¿no? Tengo una serie de fotos y publico un número de fotografías determinado sobre el mismo tema. Puedes editarlas en casa, puedes programarlas y puedes publicarlas en el momento que tú quieras. Sí, vale. Rápido, de las primeras soluciones que os he comentado, del ordenador al móvil para publicar cómodamente y publica cuando debes y no solo cuando puedes. Uno de los principales problemas que tiene la gente, y os lo acabo de explicar, estás en casa editando con el Lightroom, tus programas, muy bien, Edu, fantástico. Tengo 20 imágenes fantásticas en el ordenador que además me pesan la leche. Y las tengo que mandar al móvil porque Instagram solo permite publicar desde el teléfono móvil y además tengo que ponerles un texto con un hashtag que te he dicho antes que tengo vida, que no es mi intención dedicarle a esto tanto tiempo. La solución a esto es Later. Os traigo un código que veréis al final. Esta es una plataforma web que permite dos cosas increíbles. Uno es, estando en casa. Sí, cuento con que está funcionando, no os preocupéis que es un GIF, esto tiene misterio. Os permite coger las fotografías que tengáis en el ordenador, arrastrarlas a la plataforma, tenerlas en un paquetito allí, ya editadas, las 15 o 20 que queráis. Eso supongamos que vuestro día a día es muy ocupado y esto lo has hecho un domingo cuando has podido. Y durante la semana ya tienes tus fotografías. Esto estoy hablando, es una web y es un servicio que con un código que os voy a pasar es gratuito. Podréis usarlo de manera gratuita. Y durante la semana, yo ya con mis imágenes, ahora empezaré a pensar qué le pongo. Yo personalmente en mis publicaciones, a veces soy muy romántico con la ciudad y pongo 4 tonterías y a veces realmente busco información sobre el lugar y hago mis pequeñas crónicas. Esto lo puedes hacer en el trabajo. A poder ser en tiempo libre, abres la página, seleccionas la fotografía y empiezas a escribir tu texto. Te pones creativo, te cuenta los hashtags, te está diciendo menos 15, menos 10, te está acercando a los 30. Lo preparas y espera que no me acabe, y la arrastras, no sé si aquí se veía, esto es un calendario, entonces tú arrastras la foto al día y la hora que quieres. Recortas si es que hace falta, porque lo suyo es que preparaseis ya la foto en el formato adecuado. Le pones el texto, lo preparas y queda guardada en el momento del calendario. ¿Cómo funciona? Esto no publica solo. Va a requerir un último paso por vuestra parte. Cuando entréis en la aplicación, uséis el código y os registréis, tendréis la opción de bajaros una aplicación para el teléfono. En el momento exacto en el que habéis preparado la publicación, os sonará el teléfono. Y los pasos para publicar son de 15 segundos, vamos. Se abre la aplicación, te dice que tienes una publicación preparada, arrastras el dedo, se abre Instagram y la foto ya está allí. Ya está preparada, como si lo hubiese seleccionado. Y el texto que escribiste está copiado. Con lo que en el modo de publicar solo tienes que pegarlo y publicar. Como mucho el paso de etiquetar el lugar, si es que le das importancia a eso, o si hay personas en la foto, mencionarlas. Algo que en un momento del día a día podía suponer pararse, porque conozco personas que ni siquiera han pensado el texto de la foto. O sea, tengo que publicar a las 11 y tengo la fotografía y ahora me pongo a pensar en lo que tengo que publicar. Si queréis compatibilizarlo con una vida normal, es una opción fantástica. De base, Later permite 30 publicaciones gratuitas al mes. Además permite ver, he visto muy rápido ahí, pero permite ver cómo va a quedar tu Instagram. O sea, tú puedes preparar las siguientes 8 fotografías y ver cómo se verá en el teléfono, por si te da, no sé si conocéis esos perfiles que les da por hacer un juego con las imágenes que tienen, entonces a un lado siempre queda blanco, hace algo estético, puedes ver cómo va a quedar. Insisto, siempre tiene ese punto, te llega el aviso. Tienes que hacer ese gesto, arrastrar y aceptar. Si no lo haces, no se publica. Lo digo porque
es interesante que no perdáis tampoco el contacto con la aplicación. Una cosa es que no tengas que estar pendiente de la publicación mientras estás trabajando decidiendo el texto. Otra cosa es que no estéis pendientes de ella. Os lo recomiendo. En Instagram hay comentarios en vuestras fotos, hay que interactuar un poco. Le dedicáis poco tiempo, pero tampoco desconectéis. Este es el código. Es un enlace corto de Bitly, lo volveré a repasar al final. Cualquiera que utilice este código y se registre en Later, que es later.com, llegaréis directamente. Tendréis una invitación mía con 10 publicaciones más fijas al mes. Os da 30, más las 10, 40. Tenéis para jugar. Curiosidades. Se renuevan esas 30 publicaciones cada mes. Un pequeño detallito de Later. Permite enviar publicaciones al futuro. Así que tú vas editando, te vas preparando las publicaciones y las vas poniendo en futuro. Y cuando consigáis tener un ritmo de preparación, conseguiréis publicar diariamente a la hora que queráis con el mínimo esfuerzo. Dime. No, cada publicación, lo que no te he entendido, en cada publicación ¿cuántas fotos puedes poner? O sea, En Instagram solo puedes publicar una foto por publicación. vale, o sea que son 30 fotos. Claro, lo que os recomiendo para que tengáis una regularidad sería realmente un planteamiento de una foto al día. Busquéis vuestro público. Hablabas de un tipo de fotografía, a las 8 de la noche es un muy buen momento para publicar. Pero yo suelo estar haciendo la cena o esperándola, así que no tengo ganas de ponerme a hacer las historias. El aviso y la publicación es relativamente cómodo. ¿Vale? ¿Dudas sobre...? Creo que el siguiente punto es Later, ¿y ahora qué? Sí, esa es la siguiente parte. Bueno, volveremos a repasar este código. Perdona. ¿Cómo introduzco el código esto? A ver cómo se hace operativamente. Vale. Operativamente, copias esto. Es muy poco digital esto, pero lo copias en un papel. Y en casa, abres el navegador web y en la barra de direcciones, no en la función buscador de Google, sino en la parte de arriba, ponéis esto. Saltaréis a una pantalla en la que dirá, has recibido una invitación, tienes 10 publicaciones adicionales y te registras, aceptas y te empezará a preguntar los típicos datos de nombre, apellidos, un email y te registras. La página está en inglés, no puedo hacer nada con eso, pero si usáis la función traducción de Google, funciona. O sea, podéis ver la página, además tampoco es tan complicada. Tiene 4 funciones, un montón de vídeos y un montón de tutoriales. ¿Hay alguna duda más sobre Later o sobre la publicación? ¿Automatizar las publicaciones? ¿Tablet también? ¿Tablet? ¿También con los tablets? Sí. Te puedes conectar no solo desde el ordenador, tú la has utilizado, yo sí, puedes conectarte al navegador y puedes publicar. Además, tienes la app dentro de la tablet y la propia app te permite crear incluso una publicación, elegir la imagen, subir incluso una imagen que tengas en el iPad, porque hay muchos que editamos en el iPad. Entonces, te has puesto con Snapseed y has explorado tu creatividad y luego mandas las imágenes a Later. Pero fíjate, las mandas, las subes en la biblioteca, ni siquiera las has programado. No tienes límite de imágenes en la biblioteca, puedes subir todo lo que quieras. Y cuando tengas tiempo, arrastras la imagen y la publicas. Eso os dará la frecuencia. Later tiene funciones de pago en la que puedes publicar más, puedes llegar a tener estadísticas, pero bueno, yo creo que para empezar y empezar fuerte, ya tenéis. Varias cosas. He visto que has dicho horas, ¿no? Horarios. Sí. 11 y 8. Vale, pero es más variable, os explico. Entiendo que no conocéis la función de Instagram Business, pero ahora mismo las cuentas, si tienes una página de Facebook, puedes decirle que eres un negocio y entonces, vale, lo primero es que te insiste cada vez que puede en que tus publicaciones las pagues para que tengan más visibilidad. Pero omitiendo eso, tendrás estadísticas sobre tu cuenta. Yo no las he traído cargadas, pero te muestra horario respecto a tus seguidores, en qué momento están conectados, qué horario tienen, hombres, mujeres, edades, franjas de edad, ciudades a las que pertenecen. Tú puedes empezar a centralizarte en tu público. Si solo te interesa un público local de la ciudad, piensa en cómo lo harías tú, en cómo es tu vida, en cómo es un momento en el que tú paras.
horas de comer, horas de pausa y horas de volver a casa. Son las horas en las que podrías lanzar una publicación para que tus seguidores la vieran. Pero si te basas en las estadísticas y en los datos, puedes aprovechar un poco más. Por aquí estaríamos entrando un poco quizás en estrategia un poco digital, pero puedes probar. Puedes probar, programar y ver qué funciona mejor, días de la semana. Muy bien. ¿Hay alguna duda más? Dime, perdóname. En el Later, ¿algún tipo de publicidad que te aparezca por No. gratuito? En la foto no aparece nada de publicidad. De hecho, nada, no. Te van a ofrecer siempre que puedan todas las actualizaciones que puedan, pero no vas a tener nada de publicidad ni nada raro. No estoy seguro si cuando instalas la app sigues automáticamente a la cuenta de Later, que suele ser muy típico, pero chicos, os fijáis y los dejáis de seguir y problema solucionado. ¿Y ahora qué? Bueno, ya nos queda casi la última parte. Os decía que respecto al tema de tu cuenta de Instagram, pues utilices hashtags, compartes, salgas, hay quedadas, hay salidas de Instagram por la ciudad y es bastante interesante. Tenemos muchas posibilidades de hacer fotos buenas y bonitas. Yo suelo publicar mis quedadas en mi perfil y si no también utilizo esta página, instameets.today. Vale, ya llego a la última parte y esto se acaba. Me he saltado algo. Eso es. Instameets. ¿Vale? Ahí yo, por ejemplo, pues instameets.today /AVGaudí veréis la última exposición que se hizo la semana pasada de una quedada que hicimos para tomar fotografías en el barrio de Sagrada Familia, en la que recorrimos el barrio 80 personas haciendo fotos, una ruta que había preparado para que vieran detalles. Entramos gratis en Sant Pau. De todas las fotografías que se tomaron aquel día y se presentaron durante la semana, hemos hecho una exposición de fotografías que estará expuesta en la Avinguda Gaudí hasta fin de año. Podréis ver toda la información ahí. No todas las quedadas son iguales, pero también hemos hecho cosas muy chulas. En abril de este año pues nos pasamos 3 días de juerga por la ciudad. Viernes Casa Batlló, sábado gratis todos al Tibidabo, domingo todos en el castillo de Montjuïc y luego al museo. Hablo de grupos que realmente les gusta tomar fotografías donde te podrás parar y nadie se quejará porque te paras a cada paso a tomar fotografías, algo que suele pasar cuando vamos con familia o cuando aún tenemos amigos que no toman fotos. Miedo a publicar, es la última parte. Esta es algo que he visto con mucha frecuencia. Fotógrafos, gente con muy buen material, que de hecho esta la escuché no hace mucho. Uno que me explicaba que la sensación que él tenía cuando publicaba una foto en Facebook es como si la regalase. Yo si publico algo en Facebook ya me olvido de ello porque ya la perderé completamente. No, pero hombre, ¿qué te pasa? Eso está en internet y ahí la gente hace lo que quiere y ya no vuelves a ver tu imagen nunca más. Entonces o empiezan a poner marcas de agua encima de la imagen y cualquier cosa para que te intentas frenar o no publicar. Yo lo que os quiero transmitir con esto es que no tengáis miedo. Os voy a dar unos cuantos tips y promocionéis vuestro trabajo porque las redes sociales sirven para esto. Instagram funciona muy bien para esto. Lo primero, algo muy rápido, y esto puede ser un poco rollo, pero venga, voy a pasar en un plus plus. Explicaros que cuando tomáis una fotografía sois autores de esa fotografía e instantáneamente, automáticamente, esa es una obra vuestra, por cutre que sea. Por cutre que os parezca la fotografía, nadie sabe si de aquí a 10 años eso será un estilo diferente. No hay. La fotografía de un fotógrafo profesional no está más protegida por los derechos de autor que la que tome yo ahora mismo con un teléfono móvil. Es importante entenderlo. Y también os quiero tranquilizar diciendo que los derechos de autor, sobre todo los de la música y los de las imágenes, se aplican y se cumplen en lugares donde incluso ni siquiera se cumplen los derechos humanos. Quiero decir que las marcas protegen, o sea, digamos, tenéis protección incluso en lugares donde otras cosas no pasan. Explicaros que cuando tienes una imagen tiene dos tipos de derechos, los derechos morales y los derechos patrimoniales. Y los derechos morales no son más que aquellos que el derecho de paternidad. Pues significa que si tú has tomado una fotografía, siempre serás el autor de esa fotografía. Y es irrenunciable e inalienable. Aunque vendas esa fotografía a una revista,
tú siempre serás el autor y deberás ser reconocido como el autor de esa fotografía, salvo que explícitamente pactes lo contrario. 2. No caducan, nunca. Las obras musicales, Beethoven, Mozart, lo serán siempre, siempre se les será reconocida la autoría, igual que en cualquier fotografía será siempre igual. Igual que los derechos a no manipulación de la fotografía, es decir, tu fotografía, tú eres el único que tiene derecho a decidir qué es lo que se hace con ella, si se corta, si se altera, si se pasa a blanco y negro, si se le pega un logo encima o si se recorta. Y, bueno, tienes algunos derechos más concretos. Los patrimoniales son los derechos que cualquier autor tiene de sus obras. Tú eres el único que tiene derecho a decidir si la vendes, si no la vendes, si la alquilas, si la publicas o si la regalas. El copyleft, que igual conocéis alguno, Creative Commons, es la opción en la que coges una fotografía y la entregas al mundo para que la compartan. Bueno, pues eso no va en contra del copyright. De hecho, es la prueba más grande del copyright. Solo el legítimo autor de la fotografía es el único que puede decidir cederla en derecho al mundo. Pero aún así, siempre tendrá derecho a ser reconocido como autor y a elegir dónde, cómo se publica su fotografía. Eso os viene a explicar esa parte que quería que tuvierais claro, ¿vale? Que no lo perdéis aunque la vendáis, aunque pactéis, da igual. Esas cosas las seguís teniendo y podéis buscar información sobre ello. En el caso de Instagram lo tiene muy claro en sus normas, no haces ningún tipo de cesión de derechos. Lo único que estás permitiendo en el caso de Instagram, Facebook y Twitter, que son las redes que os recomiendo, estáis permitiendo un uso por su parte como reconocimiento de la obra. Es decir, ¿Instagram puede usar tu fotografía? Sí. ¿Para qué? Para decir, esto es lo que puedes encontrar en Instagram. Para que os usen como ejemplo. Para que digan, esto es lo que publica uno de los usuarios de nuestra plataforma. En cualquier caso, siempre mencionándoos, siempre, nunca tocando la fotografía y siempre os pedirán permiso, incluso el propio Instagram, siempre. La publicación en Instagram, cuando vosotros publicáis una fotografía, y esto tiene su controversia, aunque no entraremos ahora mismo, requiere que tú seas el autor de la fotografía o tengas todos los derechos. Es así de fácil. Una fotografía que se publique en Instagram, si veis una fotografía vuestra, de vuestro perfil, publicada en otro perfil de Instagram, y no os han pedido una autorización explícita y no estáis de acuerdo, podéis actuar contra eso y os voy a explicar los 4 sistemas, incluido para cualquier caso de internet. Dudas con los hashtags. Yo me parece que, no sé si el tema de Instagram lo lleváis mucho o no, pero he mencionado antes la creación de los hashtags. También hay concursos, ¿no? Empresas que hacen un concurso en Instagram y que dicen, bueno, etiquetadnos con hashtag Pepito Pérez Zapatería en Barcelona. Y haremos un concurso y regalaremos un par de zapatos y tal y cual, y luego te ves las bases y alucinas, porque pone, cualquiera que use el hashtag nos da las fotos para siempre, jamás, para que hagamos lo que queramos. Tontería. Aunque lo ponga, que eso nos impide participar. El ganador final es el único que al final sí acepta un intercambio de un regalo a cambio de la fotografía que ha publicado, y por tanto es muy probable que esa fotografía sí pueda ser mostrada por esa marca como ganadora del concurso. Pero el resto, si usan vuestra fotografía sin pediros explícitamente autorización, tenéis derecho a hacer lo siguiente. La eliminación directa de la fotografía en el perfil, y esto vale para Instagram, Facebook, Twitter y casi cualquier otra web, y una reclamación legal, y os voy a explicar muy fácilmente cómo sucede. Habéis empezado a publicar fotografías o ya las tenéis, o quizás habéis visto a alguien que ha publicado alguna fotografía vuestra o lo sospecháis. O sucede claramente que te escriben y te dicen, oye, he visto esta fotografía que es tuya, pero no tiene tu firma, ¿no? O pone ahí un logotipo debajo. ¿Qué tienes que hacer? Lo primero, mínimamente que lo pienses. ¿Es mi fotografía? ¿Es realmente mi fotografía? Voy a ver la original que tengo yo publicada, de dónde ha salido, no me estoy confundiendo, mira que a veces se parecen. Yo, mis fotografías son firmadas con mi cara. Mi cara va en una parte inferior de las fotografías, y a veces cuando me las utilizan, y sucede con mucha frecuencia, suelen cortarla. Yo soy muy guapo, pero no les gusta la firma al pie. Y si usáis una firma al pie, es posible que también la corten.
alguna vez. Es muy fácil de detectar esa fotografía porque vosotros tenéis la original que era más grande y la que han publicado es más pequeña, ¿no? Cuando tienes claro que lo han hecho, que lo has visto, que está en la web, que está en el perfil de Instagram, ¿qué vas a hacer? 1. Certifica el contenido, decide lo que quieres y elige. Perdón, eliminación o cobro. Esta parte me encanta. Ya veréis. 1. VEGAP. VEGAP es la asociación española, que es el SGAE de los músicos, pero para los fotógrafos y los artistas plásticos. Te puedes asociar, si quieres, y te darán 1000 explicaciones, pero también os resolverán cualquier duda y protegerán y os aclararán, aunque no seáis asociados, porque VEGAP es la asociación que defiende los derechos de autor de fotógrafos y artistas plásticos en España. Así que responderán cualquier duda y confirmarán las machacadas que les he dado, así que os lo confirmarán esto si queréis contactar con ellos. Esta es la opción, digamos, legal por la vía lenta. Certifica el contenido. Esto es uno de los regalos de la charla de hoy. Esto vale no solo para Instagram, esto vale para todo. Esta herramienta se creó para la Guardia Civil y los casos de acoso o ciberacoso en Internet. Repasaremos los links al final. Permite hacer algo que hasta ahora a lo mejor no creíais que fuera posible, que es certificar un contenido digital. ¿Qué demonios es eso? Pues consiste en que tú has visto algo en una web, sea una fotografía tuya que han utilizado en Instagram, o sea una cosa que no debía estar publicada. Imaginaros que esto fue creado para otro tipo de situaciones. Insultos, alguien colgaba algo en una web, un ex te colga unas fotos, te quejas y mañana ya no están. Sí, mañana ya no están, pero ¿y lo que ha pasado? ¿Qué? ¿Qué pasa con esto que ha pasado? Esto permite que una tercera empresa que se dedica exclusivamente a eso haga una visita a esa web y genere un documento PDF firmado digitalmente. Tienes clara la dirección web donde aparece el contenido que quieres certificar. Y yo me estoy refiriendo normalmente al lugar donde se ve la fotografía, ¿no? Coño, ahí está mi foto, ahí está en ese apartamento de Airbnb de alguien que ha decidido que mi fotografía de ese paisaje que hice en Montjuïc que era cojonuda para vender su apartamento. Pero yo nunca le autoricé y por tanto tengo la elección de optar por que la elimine o porque pague. Esto es genial. Te vas al correo electrónico y envías un email a websignet@egrante.com. Este es el destinatario y solo puede estar este destinatario, un único, este email. Y en el asunto del email pones la dirección web que tiene el contenido. Esta es una de mis fotos. Os pongo esto porque es así como es la ruta de una foto en Instagram. ¿De acuerdo? No pone Barcelona City, pone el código. Insisto, vale para todo, ¿eh? Si la página es pública y se puede ver sin estar logueado, ¿no? Que no es una página privada, ni es la cuenta de un banco, ni nada parecido, que cualquiera que visite esa web puede ver ese contenido, si cualquiera que visite esa web puede ver ese contenido, podéis certificar ese contenido. Enviáis ese email a websignet@egrante con el asunto de la dirección web y en unos minutos recibiréis un PDF. Recibiréis un PDF que tiene el contenido que se veía en la página web en aquel momento. Además, ese PDF está sellado y firmado digitalmente. Seguro que todos habéis pasado por el rollo del certificado digital de Hacienda y os ha quedado clarísimo la importancia legal que tiene. Pues cuando se firma un PDF de manera digital se demuestra que ese PDF no ha sido modificado de ninguna manera. Límite. Un máximo, un mail al día, una certificación gratuita por email. Tienes 2 cuentas de email, te sacas 2 certificaciones gratis. Pero ese es el límite. ¿Queréis más? Pagando. Este es un ejemplo de una de mis fotos con mi Pambas. Os muestro esta foto porque sería un ejemplo de lo que se habría capturado si hubieseis enviado a este email esta dirección. Quiero que entendáis lo curioso que es la información que muestra una publicación en una red social hoy en día. Esto es suficiente para que si alguien hubiese publicado esta fotografía en lugar de ser yo, fuera otro perfil, fuera un hotel, tendríamos la información más importante que necesitamos para la reclamación. 1. La fotografía. Tenéis 2 opciones.
certificáis una, vuestra fotografía original, la que tomasteis, la que publicasteis en vuestro perfil. Certificáis porque esa fotografía fue siempre publicada antes que la que os han copiado, porque si no, nos la habrían copiado. 2. ¿Quién? 3. ¿Cuándo? Y el punto económico. ¿Cuánta gente vio la fotografía? Porque estos perfiles que suelen coger fotografías lo hacen porque publican fotografías de altísima calidad continuamente. Coño, claro, como no son suyas, como no tienes que salir a patearte toda la ciudad tomando fotos, como decides que el hashtag Barcelona Love es tu hashtag y cualquiera que lo use publicará las fotos, pues si te topas con una cosa así que no te gusta, te digo que puedes usar el hashtag, puedes publicar tu fotografía y puedes sentirte el tío más orgulloso del mundo. Yo lo he hecho. Os hablo de situaciones en las que os encontréis con esto y vosotros no queréis. Y esto es el caso en que hubiesen copiado la foto directa. Lo típico es que se cargan el logotipo o pegan su propio logo arriba. OK, the best photo ever of Catalonia, y te pegan un logo aquí de mierda que no lo pusiste tú. Si os pasa eso, esa certificación PDF es lo que necesitáis para que, aunque esa fotografía se borre, lo que pasó ya lo tenemos. Insisto, vale, no solo para las fotos, pensad las posibilidades. Cosas que ves en internet, una situación X, una oferta, lo que sea. Y os he hablado de VEGAP, la asociación, el modo legal. Si es una situación nacional, europea incluso diría yo, que se ve clarísimo, que dices, es un hotel, es una empresa, me ha fusilado la foto, es mi foto, no hay discusión, el señor no me va a hablar en alemán, no es una cosa extraña, no es un periódico de Noruega, es nacional y quieres ir a por todas, tienes la opción legal vía VEGAP, derechos de autor, le pasen la factura directamente y tú recibes luego. Si lo quieres hacer por ese método más tradicional, es posible que sí que tengas que acabar asociándote a VEGAP. Esto es muy reciente, es tan reciente que de hecho están en proceso de expansión y aún funcionan un poco por invitaciones, así que si estáis realmente interesados y tenéis una situación en la que queréis probarlo, escribirles es una opción. Yo no he tenido respuesta, podéis intentar escribirme a mí y si acabo teniendo invitaciones que entregar, pues os las pasaré. Este servicio es internacional, permite dos cosas. Uno, coges todas tus fotografías y se las mandas. Tu cuenta de Instagram puedes subirla entera perfectamente. Tu cuenta de Facebook, Flickr, creo que permitía todas las plataformas prácticamente, incluso el Dropbox. Le subes todas las fotografías y entonces hacen una búsqueda inversa en internet, algo que también podéis hacer vosotros. Si arrastráis una fotografía a Google, podéis ver dónde aparece. Pero Pixi te da todos los lugares donde aparece y puedes elegir sí, hacer el tag down, que es una especie de sistema internacional que permite, en caso de un caso de abuso de derechos de autor y que no pretendes llevarlo al punto económico, permite que la fotografía sea eliminada directamente allí donde esté, aunque ni siquiera la persona que la subió solamente recibirá un mensaje que le dirá que han eliminado la fotografía por un problema con derechos de autor, pero no tienes ni que hablar con quien haya subido la fotografía. ¿Vale? Esto funciona prácticamente en todas las plataformas. Desde Pixi puedes hacer un takedown en donde sea. Y luego tienes la opción, si ves claramente el tema, te das cuenta de que no estamos hablando de un chiquillo que subió su foto a un blog y la usó para hacer una explicación de algo que a lo mejor no le ves mayor problema. Tú decides un poco en qué situación estás y qué quieres hacer. Si decides reclamar, lo puedes hacer directamente desde aquí y es totalmente, no digo que automático, pero requiere muy pocos pasos. Eso sí, si decidís hacer este paso, os advierto dos cosas. Uno, tened claro que no habéis vendido realmente esa imagen de ninguna manera. Lo digo porque si sois de subirla a stock photo o vender fotografías, sobre todo tened en cuenta que Pixi, en el caso de que os acepten la invitación, va a tramitar la demanda hasta el final y el final es el final de los finales. Si ese hotel o esa página acaba sacando una página tuya que firmaste un viernes borracho y le dijiste que podía usar todas las fotos tuyas, tienes un problema. Si de verdad estás convencido de que nunca hubo esa autorización y tiene que ser clara, puedes tirar para adelante. Os traigo
una pequeña captura del periódico. El día 7... Bueno, sí, claro, Pixi se queda con el 50% de la cantidad que reclames, que acabes cobrando. Claro, no es un servicio público, pero ya te digo yo que puede ser interesante. Esta es una sanción de hace unos días. Os digo una cosa, es que luego os voy a enseñar la resolución de la sanción mía, pero no os podré mostrar los datos, porque la mayoría de resoluciones que se llevan por este tipo de vías, cuando cobras te comprometes a no decir que esos señores se dedican a fusilar fotografías. Es decir, no lo haces público. Tú cobras tu licencia, ellos adquieren una licencia y la mayoría de estos problemas se solucionan antes de llegar en realidad al juicio. Porque todo queda muy claro, pagan la cantidad, una parte de la cantidad y queda saldado. El día 7 de noviembre, la primera sentencia en España, por la que se multó con 400 euros por un retweet de una fotografía sin mencionar al autor. No estoy hablando de borrar el logo, no estoy hablando de un uso comercial directo, estoy hablando de una publicación de un periódico que pidió que le enviaran unas fotografías y un tío se fue a Google, cogió una fotografía sin preocuparse de qué era, la envió al periódico y el periódico acabó pagando los 400 euros. Es la primera sentencia en España y hablo un retweet sin mencionar al autor. Cada extra en que os corten la foto, os peguen un logo y encima hagan algún tipo de uso comercial, y uso comercial no es necesariamente vender la fotografía. Uso comercial puede ser estar posteando continuamente fotografías de autores y diciendo quiénes son, y diciendo sois fantásticos, sois los mejores autores del mundo, pero de cada 10 fotografías que publico meto un anuncio que cobro. Ese perfil está teniendo un uso comercial de la cuenta, se alimenta de la buena calidad de las fotografías y tiene un rendimiento. Y este es un ejemplo de la situación de Pixi. Esto es una aplicación, os digo hasta qué punto es capaz de encontrar Pixi cosas, que encontró un colgado que había usado una fotografía mía del templo expiatorio del Tibidabo para ilustrar su aplicación de iTunes. O sea, es una aplicación pues, que podría estar explicando perfectamente aquí porque permite recortar, ¿no? Permite recortar una imagen. Pues este señor decidió recortar mi foto y la usó como ejemplo de la propia aplicación de iTunes. Y esto es reclamable, las opciones las tenemos aquí. Pues solicitamos la eliminación, en este caso va directamente a iTunes y se elimina, o el caso. Y este es un ejemplo de una resolución, una respuesta de resolución, querido Eduardo, bla bla bla, te explicamos, he tenido que tachar los nombres porque no puedo ver, que todo va muy bien y que prepares, que hay alguien que va a pagar. Y aquí os recuerdo los links de todo lo que os he pasado. Si queréis encontrarme, Barcelona Cities en la web, los programas, VGAP y los mails. Me he pasado de tiempo cacho largo, ¿no?